Muy bienvenidos a la historia del podcast de Tolik. Estén atentos, no dejen de escuchar lo que tengo que decir. No bajes el volumen, no cierres los ojos, no cambies de canal, no apagues tu alma, porque esta historia puede ser justo lo que tu espíritu está esperando escuchar. Eran las 3:33 de la madrugada cuando la casa habló por primera vez. No con palabras, sino con un crujido profundo, como si los cimientos desalaran recuerdos olvidados. Estaba solo, o eso creía. Afuera, la luna colgaba, grande, casi artificial. Adentro, algo más se gestaba, una presencia invisible que removía el aire sin moverlo. Esa noche, el pasado, el presente, se dibujaron en mi mente. Y recordé que siempre había deseado comprar la casa número 27. La compré por impulso. Nadie la quería desde el año 1950. Decían que era muy peculiar la casa, extraña por lo demás. Otros simplemente la llamaban la casa de los susurros. Pero para mí fue un refugio. O sea, eso quise creer al momento de comprarla. Los vecinos me advertían. Esa casa no está vacía, solo silenciosa. Me reía. Yo no creía en esas cosas, hasta que la casa empezó a soñar conmigo. Una noche, sin planearlo, comencé a dibujar. Mis manos parecían moverse solas. No sabía lo que estaba haciendo hasta que terminé. Descubrí que dibujaba la carta del tarot, luna, perfecta, pero en su centro algo me llamó la curiosidad. Había un ojo, y sentía que ese ojo me estaba observando. Estaba muy pendiente de mí. La temperatura bajó, la luz parpadeó, el dibujo sangraba tinta. Una gota, como lágrimas oscuras descendiendo por el papel. Lo entendí. Ese no era un dibujo, era una puerta hacia otra dimensión. El pánico se aferró de mí, mi garganta se apretó, pero aún así me dio una extraña curiosidad que me impulsó a quedarme, a descubrir qué era esto, qué es lo que estaba sucediendo. Ahí donde me di cuenta que la gota de tinta que había manchado el papel vibraba y ella emanaba un susurro casi imperceptible que se colocaba en mis pensamientos como una melodía olvidada. No eran palabras, sino sensaciones, imágenes fugaces. Un jardín antiguo, una mujer con el cabello tan oscuro como la noche, una llave oxidada por el tiempo. Me levanté, mi corazón latiendo como un tambor tribal, en el silencio opresivo de la noche, en la casa. Me sentía como observado. Recorrí las habitaciones, ahora extrañamente más familiares que al principio. Apenas a la vez que llegué a la casa número 27, cada sombra parecía cobrar vida, cada crujido delante delataba una presencia que antes no había percibido. Parecía ser que la casa se quería comunicar conmigo. Avancé y llegué a la biblioteca, un espacio que había reformado con entusiasmo, llenándolo de libros antiguos que esperaba ser leídos. Pero uno de ellos, un volumen encuadernado en cuero oscuro y sin título, se había caído del estante. No recordaba haber visto ese libro. Era la primera vez que lo veía. Me causó mucha curiosidad. Lo tomé en mis manos. Era pesado, frío, y al abrirlo no encontré letras, sino una serie de garabatos que parecían muy extraños, símbolos que bailaban en la página. Sin embargo, en el centro había un pequeño mapa. No era un mapa de un lugar conocido en ese instante, sino un esquema de algo que se asemejaba a las extrañas de la propia casa número 27.
y una X marcada en un punto en el sótano, justo debajo de mi habitación. Mis manos temblaban, pero la curiosidad superó el miedo. Bajé al sótano, un lugar que había evitado desde que me mudé a esta casa. El aire era denso, cargado con el olor a una tierra húmeda, a tiempo detenido. La luz de mi linterna danzaba sobre las paredes de piedra, revelando telas de araña, ancestrales objetos cubiertos por el polvo olvidado. Busqué la ubicación marcada en el mapa. Tras remover algunas cajas viejas, mis dedos rozaron una superficie de madera lisa muy suave, y no era parte de la pared. Era una trampilla oculta que estaba ahí, a la espera, lenta. Con un esfuerzo considerable, abrí. De la profundidad emergió un aire aún más frío, más rancio, y un aroma metálico que heló mis huesos. No entendía qué estaba sucediendo. Lo que encontré debajo no era lo que esperaba. No era un tesoro, no era un pasadillo secreto. Era un pequeño espacio, apenas del tamaño de un féretro, y en su centro, solo un pedestal de piedra tosca, reposando una casa de madera tallada con los mismos símbolos del libro. Mis manos se extendieron por sí solas. La caja estaba ligeramente abierta. En su interior no habían joyas, no oro ni plata, no había ningún objeto. Simplemente había un espejo bastante extraño. No era un espejo como cualquiera. Este reflejaba una imagen distorsionada de mi rostro, sino se mostraba directamente una nebulosa de colores vibrantes, cambiantes, como una galaxia en miniatura. Y en el centro de esa nebulosa, imagínense, volví a ver el ojo que estaba en la carta que dibujé. El mismo ojo del dibujo, el mismo ojo de la carta del tarot. Pero esta vez estaba parpadeando. En ese instante la casa dejó de crujir, la luna se ocultó tras las nubes y el silencio se volvió absoluto. Tan profundo que pude escuchar el latido de mi propio corazón resonando en mis oídos. El espejo vibró en mis manos y una voz, que no era una voz sino una comprensión profunda, inundó mi mente, diciendo: no estás solo, nunca lo has estado. No era una amenaza, sino una revelación. Ese ojo, esa presencia, no era un ente maligno, era la casa misma, viva, respirando, un eco de todas las almas que en algún momento habían habitado esa casa. Y el dibujo, y el libro, el mapa y el espejo eran sus herramientas para comunicarse con uno, para despertarnos a algo más allá de lo tangible. Me quedé allí, en la oscuridad del sótano, sosteniendo el espejo que reflejaba el universo, y comprendí que la casa número 27 no era una maldición, sino una bendición disfrazada. Era un portal hacia la intuición, hacia la conexión con lo invisible, lo olvidado. Los susurros de los vecinos no eran advertencia, sino invitaciones a escuchar con un oído diferente los sonidos que emanaban de la casa. La lección de esa noche no fue sobre fantasmas o espíritus, fue sobre la percepción. Aprendí que a menudo aquello que nos parece misterioso o aterrador es simplemente lo desconocido, que el universo y a veces nuestras propias casas nos hablan el lenguaje que no entendemos al principio, y que para escucharlos, para despertar nuestro propio espíritu interior, a veces solo necesitamos atrevernos a bajar el volumen de nuestras propias expectativas. Al abrir los ojos a lo que no podemos ver y no podemos apagar, porque hay una llama en nuestro interior que nos da la esencia y la curiosidad.
Porque en esos rincones más inesperados, donde reside la verdad, donde reside la verdadera magia de tu vida, está dentro de tu interior. Y tú estás dispuesto a escuchar el mensaje de tu casa para poder sanar y sanarla. Estás atento al capítulo 2.